El Cusco podría quedarse sin agua potable en el mediano plazo también por ausencia de lluvias. La laguna de Piuray, que es la que abastece buena parte del Cusco, está en sus mínimos. ¿Qué les parece si nos metemos de lleno en este tema conversando con Óscar Pastor, experto en servicios públicos, y donde quizás él nos pueda ayudar a diagramar y armar un poco el mapa de la situación de las empresas de agua potable y saneamiento que tienen que ver con las regiones de nuestro país? ¿Cómo le va, Óscar? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. La empresa municipal de agua ha informado que el 50% de la población se vería afectada en el Cusco por falta de agua. ¿De dónde vienen las aguas del Cusco que son para consumo humano? ¿Cuáles son sus fuentes de agua? En términos generales, las aguas provienen o de un río, de una laguna o de un acuífero, de un pozo. En el caso del Cusco, en la zona norte está la laguna de Piuray, que hasta el año 2003-2004 tenía casi el total, el 100% abastecía la ciudad. A partir del año 2000 empieza a recibir agua de los pozos de Piñipampa que están al sur. Okay. La empresa ha tenido la habilidad de ir incrementando la producción de los pozos de Piñipampa y disminuyendo la laguna de Piuray. Pero aún así sigue siendo significativo el aporte de Piuray. Y cuando ya esta se ha deprimido tanto que ya no puede abastecerla o aportar lo que aportaba antes, seguramente tiene que tomar la decisión de traer agua de la laguna, dejar de traer agua a la laguna, claro, e incrementar el agua de los pozos de Piuray. ¿Piuray y sus pozos cubren el 100% sí, de claro, Cusco? Cusco tiene 24 horas al día de continuidad. De acuerdo. Una gran parte de la ciudad, digo. Entonces, la pregunta va por este lado. Si sabemos de la existencia del cambio climático hace 20 años, si sabemos que la recurrencia del fenómeno del Niño genera momentos de estrés hídrico muy importante, ¿por qué no hemos tenido desde las empresas de agua y saneamiento del Cusco una mirada de largo aliento para poder hacer acopio de agua? Pero no solo es el Cusco, Tacna también tiene ahorita sin duda. Estrés hídrico, y varias ciudades podríamos enumerar. Nazca vive con estrés hídrico, Chala, ni qué decir, la costa en general. Lo que sucede es que nuestras inversiones no están, digamos, sostenidas en el mediano y largo plazo en varios aspectos. Tengo la impresión de que las inversiones son una reacción a una demanda. Y la demanda de la población es: quiero agua en mi casa. No, la demanda es: ¿sabes qué? Asegúrame el agua los próximos 50 años, ni quiero que me arregles este tema pensando en el futuro. Hay ciudades que han sido exitosas. Moquegua tiene 24 horas de continuidad, tiene todos los indicadores en el máximo que uno podría esperar, pero ahora corresponde el esfuerzo de mantenerlos, ¿ya? Porque no vale mucho llegar, sino quedarse. ¿Qué hizo bien Moquegua? Bueno, hay una suma de cosas que Moquegua ha hecho. Ha sabido aprovechar muy bien el aporte de la minera sin duda, para tecnificar la producción, para ampliar la cantidad de agua. Ha sabido aprovechar muy bien el aporte de OTAS en cuanto a la gerencia, al manejo de indicadores. Ha sabido aprovechar muy bien el aporte de sus trabajadores para la gestión. Y ya está, es una empresa que vale la pena mirarla. Pero volviendo a la pregunta de por qué es que no tenemos previsión, yo en CEDAPAL tuve la suerte de trabajar con gente muy inteligente, muy hábil, y que hacía las cosas muy simples. Él decía: nosotros tenemos 100 habitantes y producimos 100 litros. Dentro de 10 años vamos a tener 110 habitantes, necesitamos 110 litros. Claro. Para que yo produzca 110 litros tengo que hacer una planta. ¿Cuánto me demora construir la planta? 5 años. Entonces no puedo empezar dentro de 10 años, tengo que empezar dentro de 5. Ese análisis aparentemente simple es el que no estamos haciendo en la mayoría de ciudades del país, con algunas excepciones. Ahora, para que yo tenga agua, para que tenga una planta dentro de 5 años, tengo que saber de dónde va a venir el agua. Sí, pues. Entonces tengo que pensar de dónde viene el agua. Por supuesto. Pero no la voy a hacer la planta donde esté el agua. Tengo que pensar las obras que me traen el agua donde va a estar la planta. Es decir, hay una serie de decisiones que uno tiene que tomar, pero las tiene que tomar en frío. Pero si uno se da cuenta la cantidad de cambios a los que ha sido expuesto el sector saneamiento en los últimos 25 años, en todos los niveles, en la Comisión de Vivienda del Congreso, casi nunca se reeligen los participantes de la Comisión de Vivienda. El ministro cambia menos de un año al... No dura nada, igual que sus viceministros. Los viceministros también cambian un poquito más. Si el ministro tiene 10 meses, el viceministro tiene 12 o 14. Los gerentes de las empresas también cambian. Entonces hay algo que contribuye
a que no se tomen decisiones de mediano y largo plazo. Y a eso hay que añadirle los tiempos de inversión que son demasiado largos. De acuerdo. Cuando aparecen situaciones como esta, desde sectores neoliberales comienzan a cuestionar el rol estatal de las empresas de agua y saneamiento, sobre todo en las regiones de nuestro país. Pese a que estas empresas han tenido un fuerte impulso en capacitación a su personal, OTAS ha limpiado financieramente a muchas de estas empresas, las ha ordenado, quiero decir, para que puedan funcionar, sigue siendo el impulso privatizador muy fuerte. ¿Le hace sentido que estas empresas estén en manos de privados? Primero, creo que hay que contextualizar la pregunta. Por favor. Si yo quiero comparar la empresa de agua con una empresa privada, pues las dos deberían manejarse en el mismo contexto. La empresa de agua recibe de SUNAS la autorización de utilizar tarifas para los próximos 5 años. Ajá. El sentido común nos dice que tenemos incapacidad de prever lo que va a pasar en 5 años y saber cuánto costaría la tarifa y saber cuánto costaría el combustible y la luz y los insumos y todo eso. Un poco difícil. Y las tarifas no van para generar renta económica, van para mantener la empresa en los niveles que SUNAS considera que deben ser mantenidos. De acuerdo. Entonces, esa es una diferencia sustancial. La otra diferencia, las empresas públicas se mueven en 11 sistemas de administración pública. Si tú quieres contratar a una persona, utiliza el sistema de recursos humanos. Si tú quieres comprar un bien, utiliza el sistema de compras. No le creo. Si tú quieres programar un presupuesto, utiliza el sistema de presupuesto. Es un tremendo desorden. Aparentemente lo que busca es el orden. Son 11 sistemas, ¿ya? Y que los cumplen los chiquitos y los grandes. Y entonces, no siempre los 11 sistemas apuntan al mismo lugar. Yo quiero ser eficiente comprando, pero para comprar una llanta tengo que llevar un procedimiento que puede demorar una semana, un mes o 6 meses. En el privado, eso no sucede así. El privado tiene ciertas libertades que por naturaleza el público no los tiene. Entonces, no creo que sea bueno comparar los resultados de A con B. Ok, de acuerdo. Porque si le pones el contexto privado a las empresas públicas, te aseguro que los resultados también van a cambiar. De acuerdo. Ahora, ¿cuánto complejiza, en el caso del Cusco, por ejemplo, la infraestructura obsoleta? Es decir, si se pierde agua en el tránsito de Piuray al caño del señor que abres, ¿no?, en su casa, de pronto lo que hay que invertir es en mirar las pérdidas. Es que, por eso te comentaba al inicio, que lo que sucede es que las inversiones están para satisfacer demandas, y las demandas no dicen, redúceme las pérdidas, ni ponme medidores, que es parte de una solución a reducir pérdidas comerciales. En el caso de Moquegua, las pérdidas están en 20%. En la mayoría de las EPS están cercanos al 50%, para que te des cuenta el esfuerzo que puede haber. Pero 20 me sabe mucho también en pérdidas, ¿eh? Para el promedio, para el promedio latinoamericano es un buen promedio. Ah, mire, no para sabía. El promedio asiático es un promedio que todavía puede mejorar. De acuerdo, de acuerdo. Ya. Entonces, no necesitas más infraestructura, necesitas ahora optimizar la distribución del agua. Y creo que es una buena medida optimizar la gestión del agua. Entonces, a la par que se hacen inversiones como se han venido haciendo, también hay que hacer inversiones para mejorar el agua. El ejemplo del Cusco es Aleccionader, que también sirve para Cajamarca, para Ayacucho, para Arequipa, ciudades que tienen alta tradición en el centro histórico y para todas en general, creo. El sentido común nos dice, las ciudades han empezado en la Plaza de Armas y han ido creciendo hacia afuera. Claro. Por lo tanto, todas las líneas pasan por la Plaza de Armas. Sí, pues. Y entonces una cosa es que la línea de desagüe que pasa por la Plaza de Armas recogía las aguas residuales de 5 manzanas. Ahora son 10, 20, claro, 50 y siguen pasando por la misma línea. Y entonces no nos alarme que con frecuencia miremos en los cascos viejos, que lamentablemente los llamamos así, que se produzcan desagües, empiecen a producirse atoros. ¿Cuál ha sido el éxito para disminuir estos atoros en los últimos 3, 4 años o 5 años? La decisión de OTAS de limpiar las tuberías. Por eso ya casi pasan desapercibidas, pero hay un esfuerzo detrás. Entiendo. Lo mismo está pasando, como usted ha apuntado muy bien, con las tuberías de agua. Ya están gastadas, están vencidas, están colapsadas. Entonces hay que hacer un esfuerzo por cambiar las líneas principales de todas las ciudades. De acuerdo. ¿No? Cuando uno llega a las alturas de Piuray, uno ve un enorme esfuerzo de las comunidades y de las zonas altas por darle un sentido ecosistémico a todo el entorno de la cuenca. Han plantado árboles, hay una serie de bofedales para la captura de agua. Igual es Huamanga. Huamanga tiene un ejemplo de siembra de agua muy interesante.
¿Estos métodos tradicionales pueden funcionar para ciudades tan grandes como las que estamos hablando? En Piura ha participado mucho la empresa de agua, ¿ya? Y en otros sitios seguramente que también. Pero debemos de hecho que funcionan, por eso se hacen, y de hecho que tienen que ser hechos por gente experta y con gente que conozca. Mi discrepancia es que las empresas de agua no están preparadas para afrontar este reto. ¿Ah, no? Hay otros que deberían hacerlo. Ok. Es como que si a la empresa le diría, ¿sabes qué? Ahora te vas a meter a fabricar válvulas. De acuerdo, entiendo. No. ¿Ese otro quién es? ¿La sociedad civil? No, el otro es el ANA. La autoridad. Claro, el ANA debería asumir ese reto, no las empresas de agua. Estamos superponiendo y duplicando esfuerzos innecesariamente. Es que yo creo que el ANA es una pequeña oficina del Ministerio de Agricultura, entonces, no tiene ni siquiera peso ministerial, digamos, ¿no? Entonces hay que buscar una entidad que tenga esa responsabilidad y darle esa responsabilidad a la empresa de agua de Ayaviri, o la empresa de agua de Huamachuco, o la empresa de agua de Tumbes, que están casi sobreviviendo con las operaciones, que reserven una parte de sus ingresos para atender débilmente o ineficazmente el problema de agua natural, es para mí un despropósito. Tal vez, si una empresa puede generar recursos inmensos como Seapal, podría hacerlo, pero una empresa que no tiene, digamos, el músculo suficiente para resolver sus problemas, encargarle otro y sin recursos, es decir, el problema lo vas a resolver tú sin que tengas que hacer nada. Sí, sí. Si no tiene músculo para lo inmediato, para lo que viene, va a ser muy difícil. Ahora, hablemos de la contaminación del agua. ¿La calidad del agua puede comprometer la contaminación de fuentes naturales e impactar en el servicio posterior? Bueno, la erupción de Lubinas está poniendo en riesgo todos los acuíferos cercanos, porque les va a caer las cenizas o el polvo volcánico, y obviamente esos polvos... O sea, sí hay un impacto entonces. En este caso, clarísimo, ¿no? Hay manganeso, arsénico, esos metales que están cercanos a los yacimientos volcánicos. Pero también hay otra contaminación, que es la contaminación natural. O sea, la contaminación que hace el hombre es fuerte, la contaminación que hacen las industrias es fuerte, la contaminación que hacen las actividades extractivas en general es fuerte. Y entonces tiene que haber una voluntad de, primero, reducir esa contaminación y, segundo, controlar la que hay actualmente. Y no, tampoco, o sea, tiene que haber campañas. Claro. Para mí el éxito de la Operación Alcantarillado, que tuve la fortuna de estar en sus inicios, no es lo que hizo, sino la lección que deja. De acuerdo. Sí se puede hacer cosas. En la cabeza de muchos está la lógica del reservorio de agua como este gran espacio con una represa extraordinariamente alta, arrasando hectáreas de tierra a su paso. Pero hay experiencias en el valle del río Lurín, por ejemplo, que hablan de reservorios pequeños que se van juntando uno tras otro a medida que va subiendo, y son hechos de piedra y con geomembranas que sostienen el agua. ¿Le parecen medidas válidas, valiosas, o son pequeños paliativos? Vamos a precisar el término, y vamos a precisar primero. El agua natural es la que usted hace referencia, que sirve para la agricultura, así es. Y el agua urbana es el agua que ingresa a la ciudad. El reservorio en el agua natural es lo que acaba de describir, pequeñas pozas que sirven para actividades agropecuarias. El reservorio en la ciudad es aquel que lo vemos en los cerros, en las partes altas, redondos, altos, lo que fuera. El reservorio en el agua natural es evidente que lo que hace es no solamente garantizar la continuidad del agua, sino regular el flujo del agua. O sea, uno puede disponer esa agua para que el agricultor diga, yo riego el lunes en la tarde porque tengo agua, no espero la lluvia. Pero paréntesis, también puede ser agua para el mundo rural, digamos, que podría ser de más calidad de la que está consumiendo actualmente, ¿no es cierto? Es que ya esa agua no tendría que venir de ahí, aunque hay sitios como en Chiclayo que usan para las dos cosas, para agricultura y para el agua humana. Entonces, el reservorio tiene como función primero regular, poner a disponibilidad. Entonces, en el agua natural, el reservorio tiene dos usos. Puede ser agua para cuestiones agropecuarias y también poblacionales, pero en el agua, en la ciudad, el reservorio tiene la función de regular y garantizar el flujo de agua continuo. Entonces, las empresas desarrollan habilidades para decir en qué hora llena el reservorio y en qué hora espera que se vacíe. Y eso es todos los días, así que es bueno. Mientras mayor cantidad de reservorios existan, mayor tranquilidad tendrá la ciudad. Pero hay una relación beneficio-costo. ¿Qué tanto podemos gastar en reservorios? ¿Qué tanto podemos gastar en mantenimiento? ¿Qué tanta agua hay para poder llevar? Y no tener elefantes blancos como que tenemos en varios sitios. ¿Lima es un ejemplo donde funcionarían los reservorios de agua? ¿Lima? Sí. Pero claro, no recuerdo el número, pero Lima tiene una buena cantidad de reservorios en toda la ciudad.
¿Y es un buen esquema o el mejor esquema es seguir abriendo tubería y que desde la tarjeta llegue agua para todos? Bueno, las dos cosas son complementarias, ¿no? Pero si yo produzco, digamos, 100 litros en todo el día y los deposito en un reservorio de 100 litros, por lo tanto puedo producir otros 100. Sin duda. ¿No es cierto? Ese es otro efecto del reservorio. Pero tu presión de agua desde el reservorio es menor, ¿o no necesariamente? Yo diría que lo que hace es lo contrario, ¿no? Porque la vas a subir el agua hacia arriba y vas a generar esta presión natural que ayuda en todos los casos, ¿no? Interesante. Sí, pero eso responde a un estudio técnico de gente que en el Perú está preparada, pero no siempre tiene la oportunidad de hacerlo. Muy bien. Entonces, no hay razón para decir que si la demanda es creciente no puedo satisfacer esa demanda, porque si he hecho las cosas con previsión y con tiempo, yo debería haber planteado respuesta a esa demanda, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Pienso que hay que hacer dos cosas, son los desafíos inmediatos. Primero, optimizar la gestión del agua en la ciudad y segundo, prever el agua para los próximos 20 o 30 años. ¿Cómo optimizamos el agua en la ciudad? Digamos, mejorando la distribución del agua, las dimensiones de la tubería, las válvulas, lo que en ingeniería sanitaria se conoce como sectorizando mejor para que los sistemas sean independientes y no se desperdicie el agua y se pueda controlar, poniendo mejores sistemas de regulación y de distribución. ¿Eso es romper la ciudad? En algunos casos habrá que cambiar tuberías. Tengo información de Moyobamba, por ejemplo, que tiene demasiada tubería, media pulgada que distribuyen en las ciudades. Es una locura, cuando generalmente son de 4, 6, 8, 12, según el tamaño. Ajá. Entonces sí hay que cambiar en muchos sistemas, eliminar tuberías que están distrayendo, digamos, el flujo de agua, poner otras más efectivas, poner medidores y usar intensivamente la tecnología, que es el éxito de Moquegua. Y la deglaciación como proceso propio del cambio climático hará que tengamos que invertir en grandes obras de infraestructura que permitan que el agua de la cuenca del Atlántico pueda pasar hacia el Pacífico, donde está la mayoría de la población del Perú. Lima lo hace. Lima trae agua del Mantaro hacia la ciudad. Y hay muchos que en Jaén también hay una experiencia parecida. Sí, va a haber que buscar formas de traer agua de donde el agua esté en exceso a zonas en donde esté en carestía. Pero también está la desalación, también están las represas. Pues la desalación tiene el problema que toda la salmuera que produces la vuelves a tirar al mar. Y entonces justamente le iba a decir dos cosas. Dígame. Cualquier solución tiene su problema. Su pro y su contra. Tiene amigos que están a favor, amigos que están en contra. Es verdad. Traer el agua de una zona a otra demanda demasiada infraestructura, demasiada inversión. Es carísimo. Poner una represa significa sacrificar tierras aguas arriba, modificar el agua hacia abajo. Desalar trae como que vamos a traer salmuera. Entonces, la ciencia tiene respuestas para esas cosas. Y yo creo que debemos confiar en ellos. ¿Qué es lo que hay? Islas Canarias, me parece, tiene algo más de 200 plantas desaladoras. Y el norte del África está lleno de desaladoras. El sur de España, una cuenca es con desaladora, otra es con trasvase, ¿no? Finalmente, señor Pastor, porque la conversación es interesantísima, pero cosas como atrapanieblas... Es una solución muy ¿Qué le parece? Es una solución muy corta. Puede resolver el problema a una familia, a 2, a 5, a 10. Pero no el de una comunidad grande. No creo. No creo que tenga la capacidad de sostener una solución en el tiempo. Pero es una solución que hay que usarla de todas maneras. ¿Y estos sistemas alguna vez lo vi en estudiantes de San Marcos que capturan la humedad en determinado lugar y el agua cae y se puede obtener del aire, digamos? También funcionan, pero vayamos el nivel de solución, el costo de la solución y a quiénes alcanza. Claro. Entonces la tecnología y el costo van muy de la mano. Podemos hacer maravillas, pero ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? De acuerdo. Señor Pastor, el tema es apasionante y preocupante también, porque digamos que ello nos va la vida, ¿no? Sí. Y la existencia y la producción, toda la producción también depende del agua, por eso es que es tan demandado. Bueno, he escuchado innumerables veces que el costo del agua es marginal, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, ¿cuál es el costo de producir cobre? 100 soles la tonelada. Ajá. ¿Cuánto en agua gastas? Un sol, o sea, nada. Quítale el agua a ver si va a producir. Y la misma pregunta puedes hacer para un restaurante, para un hospital, para un... Bueno, los suizos por algo inventaron la huella hídrica, ¿no? Para saber qué significa por industria. De acuerdo.
para cobrar, en tal caso haga falta a las industrias el consumo de agua en algún momento de forma importante. Gracias. Muchas señor gracias. Pastor, un gusto haber conversado con usted. Para mí ha sido el gusto. Gracias. Muy bien, ahí estaba el señor Oscar Pastor, especialista en temas de agua y saneamiento. Ha sido muy clarito, ¿no es cierto? Además ha contextualizado los temas como para que podamos entender de qué estamos hablando y sobre todo el Cusco, que tiene que ahora fortalecer sus fuentes de agua y racionalizar en los próximos meses lo poquito de agua que va quedando en la laguna de Piuray.